Muy buenos días a todos, esperando que se encuentre bien, vamos a comenzar con nuestra clase. Para comenzar con esta clase, debemos saber los principios básicos del modelo de herencia planteado por Gregor Mendel, el cual se ha mantenido por décadas. Estos pueden explicar cómo las diferentes características se transmiten entre generaciones de especies. Por ello, identificamos lo que según nuestro criterio es lo más esencial. Los rasgos hereditarios están determinados por genes, los cuales vienen en pares, es decir, existen dos copias de cada uno en un organismo. Además de ello, tienen diferentes versiones, los cuales conocemos como alelos. Cuando un organismo tiene dos diferentes alelos de un gen, uno de ellos se considera dominante, el cual, hablando en términos fenotípicos, podría esconder la presencia del alelo recesivo, por lo que determinará la apariencia de la especie en cuestión. La ley de segregación plantea que durante la producción de gametos, cada óvulo y espermatozoide recibe solo uno de los dos alelos del gen presente en el organismo, y la copia asignada a cada gameto es al azar. La ley de distribución independiente nos dice que los genes de diferentes rasgos se heredan de manera independiente uno del otro. Por ello, el patrón de herencia de un gen no afectará al otro. Sin embargo, existen algunas excepciones y variaciones en los patrones de herencia que observamos a nuestro alrededor, como es el caso de la dominancia incompleta o herencia intermedia. Carl Franz Joseph Erich Lorenz fue un botánico alemán quien descubrió la dominancia o herencia intermedia, en base a las leyes de Mendel. Si nos centramos solo en la teoría de Mendel, podemos darnos cuenta de que las plantas de guisantes que utilizó venían con solo dos versiones diferentes de cada gen, una dominante y una recesiva. Por ello, estos alelos tenían una relación muy clara de dominancia, en la cual el alelo dominante anulaba totalmente al alelo recesivo en términos fenotípicos. En cambio, cuando las características hereditarias se manifiestan a través de un patrón de dominancia incompleta, el fenotipo se expresa como una mezcla intermedia entre el homocigoto dominante y el homocigoto recesivo, por lo que en este caso aparece un tercer fenotipo, que se expresa en su totalidad en la primera generación. Para ejemplificar lo dicho anteriormente, usaremos como ejemplo una especie de planta conocida como Don Diego de la Noche. Comenzamos con la cruza de una flor de pétalos rojos y una de pétalos blancos. Además, es importante decir que ambas presentan genotipos homocigotos, por ello la totalidad de su primera generación son flores de pétalos rosados. Para la segunda generación se realiza la cruza de dos flores de la primera generación, es decir, dos flores de pétalos rosados. De estas obtenemos la posibilidad de un cuarto de flores de pétalos rojos, un medio de flores de pétalos rosados y un cuarto de flores de pétalos blancos. Para mayor comprensión, decidimos utilizar un cuadro de Punnett, en el cual, si se fijan en el cruce número 1, se darán cuenta de que todos los fenotipos y genotipos son iguales. Por ello, hay un 100% de probabilidad de que se exprese el color rosado, esto debido a que se obtuvo un alelo de cada progenitor. Mientras que en el cruce número 2, en vez de usar los alelos de los progenitores, se usaron los de las flores con dominancia incompleta de la primera generación, por lo que hay una mayor probabilidad de que se expresen los fenotipos de los progenitores. Con un 25% de probabilidad se podría expresar el fenotipo color blanco, con un 50% el color rosado y con un 25% más el color rojo. Luego de ver el ejemplo en las flores, veremos un ejemplo de herencia intermedia que se manifiesta en gatos. Primero que nada, para entender este ejemplo, tenemos que saber qué es el locus. Este es un sitio o ubicación física en un cromosoma, por lo que contiene un gen o un segmento de ADN de interés en el cual se encuentran sus distintas variantes, conocidas como alelos. El plural de locus es loci. Como podemos ver, las tres especies presentes, siameses, burmes y tonkines, comparten la misma ubicación de locus, en este caso C, pero los alelos son distintos, ya que al cruzar un siamés y burmes con alelos en homocigosis, es decir, iguales, se produce un genotipo heterocigoto, mientras que fenotípicamente se expresó un color de pelaje intermedio, por lo que es distinto al de ambos progenitores. Retomando el tema, también pueden existir casos de sobredominancia, también conocida como ventaja heterocigota.
que es cuando el fenotipo de un individuo, producto del cruce F1, es más extremo que el de los individuos homocigotos, es decir, sus progenitores. Por ejemplo, si P', da rosa pálida una flor y PP da rosa fuerte, PP' dará una flor de color rojo fuerte, lo cual no es lo que esperaríamos. Este fenómeno se llama sobredominancia y concierne, entre otros, al sistema inmunitario. Por ello, los individuos que son heterocigotos para los genes tienen normalmente una mejor salud que los individuos que son homocigotos. Si se fijan en esta diapositiva, podemos ver a una planta que mide unos 80 centímetros y otra que mide 35. Según lo que esperaríamos sería un promedio de estas dos, pero según lo que dice la dominancia, este salió más grande, midiendo más de 2 metros. Además de lo dicho anteriormente, existen varios tipos de patrones de herencia, como por ejemplo la herencia autosómica. Esta se basa en la variación de genes autosómicos. Esto hace referencia a los cromosomas regulares, es decir, los pares numerados del 1 al 22 en humanos, por lo que se excluyen los sexuales. Pero por ejemplo, en el caso de los bovinos, serían del par 1 al 29, excluyendo el par número 30, que sería el sexual. La herencia autosómica se divide en dos: dominante y recesivo. El autosómico dominante hace alusión a trastornos genéticos que se expresan cuando se hereda una mutación de una copia de un gen determinado, por lo que la persona es heterocigota. Dominante significa que una sola copia del gen que contiene la mutación de uno de los padres es suficiente para que el trastorno se manifieste. Por ello, la descendencia del progenitor que posee esta afección tiene un 50% de probabilidades de presentar la enfermedad a través de la herencia de un solo alelo dominante. Al ver esta imagen podemos darnos cuenta de que representa todo lo dicho anteriormente, ya que la madre es la que está afectada en este caso, pero el padre está sano, lo cual afecta directamente en su descendencia, ya que 2 de los 4 hijos, es decir, el 50%, puede verse afectado por la enfermedad, mientras que la otra mitad se encuentra sana. La segunda parte sería la herencia autosómica recesiva. Al igual que en la anterior, es una de las formas de herencia de un rasgo de afección genética. En la herencia autosómica recesiva, la afección genética se presenta cuando la variante está en ambos alelos de un gen, por lo que sería un homocigoto. En otras palabras, se necesitan 2 copias del gen con la mutación, una de cada progenitor, para que se manifieste la enfermedad. Por ello, la descendencia de los padres daría como resultado un 25% de la probabilidad de que se exprese el trastorno genético, mientras que un 50% de probabilidad de que tenga el gen, pero no el trastorno. Por lo general, la madre y el padre no presentan la afección que se hereda de manera autosómica recesiva. Se dice que la madre y el padre no afectados son portadores, porque cada uno tiene una copia del gen mutado que podría pasar a su descendencia. Si analizamos la imagen presente, podemos darnos cuenta de que ambos padres eran portadores, pero no tenían la enfermedad, mientras que su descendencia tiene más probabilidad de ser un portador que expresar el trastorno, aunque si la descendencia portadora llegara a tener una pareja no portadora, no se expresaría, ya que se necesitan, como dijimos anteriormente, 2 copias del gen afectado. Esferocitosis. Existe un trastorno llamado esferocitosis hereditaria que afecta a la hemoglobina en la sangre, más específicamente en los eritrocitos, también conocidos como glóbulos rojos. Estos tienen normalmente una forma de disco, pero los bovinos que presentan este trastorno tienen células redondas como una esfera, por lo que son más frágiles que los glóbulos rojos normales, lo que causa una hemólisis extravascular en la que se destruyen los eritrocitos anormales, simulando el proceso de destrucción de los viejos, en el cual participa el vaso. Produce linfocitos, filtra la sangre, almacena las células sanguíneas y destruye las células sanguíneas viejas. Y el hígado, el principal implicado en la eliminación de las células rojas de la sangre y el reciclaje del hierro. Por ello, el ganado afectado sufre anemia perniciosa, sangrado causado por los glóbulos rojos anormales, la cual, si no es tratada, puede generar daños en el corazón y los nervios, y es común que llegue a desencadenar la muerte dentro de los primeros 7 días después del nacimiento.
Pese a que algunos de los casos pueden llegar a la edad adulta, tienen un retraso severo en su crecimiento. Herencia ligada al sexo. Por definición, está basada en la variación de genes simples en los cromosomas determinantes del sexo. Es aquella que es determinada por cromosomas sexuales X e Y. Como ya sabíamos, para el sexo masculino, X e Y, mientras que para el sexo femenino, XX. Los humanos poseen 22 pares de cromosomas más el par sexual, un total de 23. Ya teniendo esto claro, las mujeres solo producen un tipo de óvulo, con 22 autosomas. Autosoma o cromosoma somático es cualquier cromosoma que no sea sexual, y un único cromosoma sexual, el X. Los hombres producen dos tipos, un 50% son portadores del cromosoma X y el otro 50% portadores del cromosoma Y. Es por esto que el sexo se define en la fecundación y es determinado por el espermatozoide X o Y. En el caso del sexo femenino, no solo determina el sexo, sino que es portador de otros genes que determinan otras características. De allí se dice ligadas al sexo. Los ejemplos más conocidos son la hemofilia y el daltonismo. Cuando la hemofilia se presenta en los hombres, al tener solo una copia de la mayoría de los genes del cromosoma X, mientras que las mujeres tienen dos copias, por lo tanto, los hombres pueden tener una enfermedad como la hemofilia si heredan un cromosoma X afectado que tenga una mutación en el gen del factor 8 o del factor 9. Las mujeres también pueden tener hemofilia, pero esto es mucho menos frecuente. En esos casos, los dos cromosomas X se ven afectados. Uno es afectado y el otro no está presente o está inactivo. Cuando una persona sangra, el cuerpo reúne células sanguíneas para formar un coágulo, para así detener el sangrado. Esto se conoce como factores de coagulación, que son proteínas en la sangre que funcionan en conjunto con unas células llamadas plaquetas, para lograr la formación de coágulos. El problema es que con esta patología no hay factores de coagulación. Herencia citoplasmática. Por definición, está basada en la variación de genes simples en cromosomas de organelos. También se le llama herencia extranuclear, herencia materna o mitocondrial. Corresponde a las transferencias de genes presentes en el citoplasma celular, que no están vinculadas con los cromosomas del núcleo. Hay ciertos organelos, como las mitocondrias y los cloroplastos, en el caso de las plantas, que tienen sus propios genes y pueden reproducirse independientemente. En las mujeres hay 10.000 mitocondrias por célula aproximadamente que se pueden multiplicar independientemente de la división celular. Durante el proceso reproductivo, fertilización, las mitocondrias masculinas son excluidas del cigoto y se mantienen las del óvulo. Por ello, el material genético mitocondrial es el heredado por la vía materna. De ahí también el nombre herencia materna. Acondroplasia bovina. A la acondroplasia bovina también se le conoce coloquialmente como enanismo o síndrome de Bulldog. Esto debido a la similitud que existe con la raza de perro, ya que el ternero afectado nace con el cráneo aplanado, la trompa corta, la mandíbula superior cortada y los miembros cortos, dando la apariencia de un verdadero bulldog. Los afectados, solo algunos logran vivir unos meses. Esta patología consiste en un trastorno de la osteogénesis endocondral. Existe una desorganización de los condrocitos, es el único tipo celular presente en el cartílago maduro y causante de la reparación del tejido dañado. Sin embargo, el desarrollo de esta patología no solo afecta al cartílago, sino a toda la estructura articular, incluyendo el hueso y el tejido sinovial.
que termina con la deformidad en algunas partes anatómicas del sistema esquelético. Este afecta al cartílago del crecimiento, que dificulta el crecimiento de los huesos largos. Es por esto que se dice que no crecen a lo largo, sino que de grosor. No solo presenta las malformaciones ya mencionadas, también presenta a nivel interno, en órganos y articulaciones. Algunas causas para esta patología podrían ser la genética, toxicológicas, medioambientales, carencias alimenticias de la madre o contaminación de agua o comida. Este se hereda de un carácter recesivo, aunque se desconoce el porqué. Tras una amplia lectura y compilación de datos realizada sobre el tema dominancia incompleta o herencia intermedia, notamos que había una diversidad de definiciones que habrían sido difíciles de entender sin las lecturas y conocimientos previos al tema. Dicho esto, en resumen, podemos decir que el modelo de herencia de Mendel es de gran importancia como base de la genética, ya que al considerar especies con dos tipos de alelo, recesivo y dominante, fue posible para Carl Correns que descubriera su teoría por medio de la dominancia incompleta, de la cual se puede evidenciar distintos patrones de herencia como la autosómica ligada al sexo y herencia citoplasmática, siendo posible extraer la suficiente información para predecir las probabilidades de que la descendencia de ciertos individuos se vea afectada por algún trastorno genético, como es el caso de la esferocitosis, hemofilia, acondroplasia bovina, entre otras. A continuación dejamos las referencias y links que nos ayudaron en esta investigación.